Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. En 1741, el Imperio Británico reunió la armada más grande y poderosa jamás vista. Su objetivo: un solo puerto en el Caribe, Cartagena de Indias. Con 186 barcos y casi 30.000 hombres, la victoria parecía inevitable, una simple formalidad para aplastar la resistencia española. Sin embargo, se encontraron con una defensa que desafió toda lógica, liderada por un almirante tuerto, manco y cojo. ¿Cómo pudo una guarnición superada en número y un puñado de murallas infligir la derrota más humillante en la historia de la Royal Navy? Esta es la increíble historia de una defensa imposible. Todo comenzó en el Mar Caribe, en el año 1731, a bordo de un modesto navío mercante británico llamado Rebecca. Su capitán, Robert Jenkins, realizaba sus habituales rutas de comercio, a menudo bordeando la legalidad y participando en el lucrativo contrabando que plagaba las aguas españolas. Fue entonces cuando fue interceptado por el guardacostas español La Isabela, comandado por el capitán Julio León Fandiño. La tensión era palpable. Bajo el pretexto de una inspección anticontrabando, los españoles abordaron el Rebecca. Lo que siguió no fue una simple requisa. Fandiño, en un acto de desprecio y afirmación de la soberanía española, ató a Jenkins al mástil. Con su espada, en un movimiento rápido y brutal, le cercenó la oreja izquierda. Sosteniendo el trozo de carne ensangrentado, se lo arrojó a Jenkins y pronunció una frase que resonaría en los salones del poder en Londres. «Ve y di a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». 7 años después, en 1738, el incidente, que había sido uno más en la larga lista de fricciones entre ambos imperios, fue resucitado con un propósito. Jenkins, instigado por la facción belicista del Parlamento británico, presentó su caso. Exhibió, conservada en un frasco con alcohol, la oreja que le fue arrebatada. Su testimonio, cargado de dramatismo, fue la chispa perfecta para encender la pradera. La opinión pública británica, inflamada por historias de la brutalidad española, clamó venganza. El primer ministro, Robert Walpole, que abogaba por la paz, se vio acorralado. La presión era insostenible. Así, por un trozo de cartílago y el orgullo herido de un imperio, se declaró la guerra a España en 1739. Una guerra que pasaría a la historia con el macabro nombre de la Guerra de la Oreja de Jenkins, y que pondría en su punto de mira a la posesión más valiosa de España en el Nuevo Mundo. En el corazón del Caribe, bañada por aguas turquesas y protegida por una geografía formidable, se erigía Cartagena de Indias. No era simplemente una ciudad, era el cofre del tesoro del Imperio español, la pieza más codiciada de su vasto tablero colonial. Fundada en 1533, su ubicación estratégica la convirtió rápidamente en el puerto más importante de América del Sur. Era el punto de reunión de la flota de Indias, el lugar donde las riquezas extraídas de las minas del Perú y Nueva Granada eran almacenadas antes de su peligroso viaje a través del Atlántico hacia Sevilla. Oro, plata en lingotes, esmeraldas de un verde imposible y perlas preciosas llenaban sus bodegas y almacenes, convirtiéndola en un imán para la codicia de piratas, corsarios y, sobre todo, de las naciones enemigas de España. Consciente de su valor incalculable, la corona española no había escatimado en gastos para convertirla en una fortaleza inexpugnable. Un laberinto de murallas colosales, que tardaron casi 2 siglos en completarse, rodeaba la ciudad. Baluartes, rebellines y baterías de cañones se asomaban amenazantes hacia el mar.
pero su principal defensa era natural. Una bahía interior protegida por dos estrechos y traicioneros canales de acceso, Boca Grande y Boca Chica. Boca Grande había sido bloqueado artificialmente con un dique submarino, forzando a cualquier flota invasora a intentar la proeza de navegar por el angosto canal de Boca Chica, un cuello de botella mortal flanqueado por formidables fuertes como San Luis y San José. Cartagena no era solo una ciudad rica, era un bastión, un símbolo del poderío español en el Nuevo Mundo. Conquistarla no solo significaría un botín sin precedentes, sino que asestaría un golpe mortal al corazón financiero del imperio. Para Inglaterra, en su guerra recién declarada, el objetivo era claro: la joya debía ser suya. La respuesta de Gran Bretaña a la afrenta de La Oreja no fue mesurada. Fue una demostración de poderío naval como el mundo rara vez había visto. Al mando de esta colosal fuerza se encontraba el almirante Edward Vernon, un oficial experimentado y ambicioso, envalentonado por su reciente y fácil victoria en Portobelo. La flota que zarpó hacia el Caribe en 1741 era, sencillamente, abrumadora. Estaba compuesta por 186 navíos, incluyendo 8 navíos de línea de 3 puentes y 29 navíos de línea de 2 puentes, los acorazados de su época. A bordo, transportaba una fuerza de desembarco de casi 30.000 hombres, una amalgama de casacas rojas británicos, milicianos de las colonias americanas, entre los que se encontraba un joven Lawrence Washington, medio hermano del futuro George Washington, y esclavos jamaicanos reclutados para las labores más duras. Para ponerlo en perspectiva, esta armada era significativamente más grande que la famosa Armada Invencible que España había enviado contra Inglaterra en 1588. La confianza británica rayaba en la arrogancia. Consideraban la caída de Cartagena una mera formalidad, un trámite antes de repartirse el botín. Tal era su certeza en la victoria que, antes incluso de que la flota llegara a su destino, en Londres ya se acuñaban medallas conmemorativas. Estas monedas de bronce mostraban, por un lado, al almirante Vernon observando la ciudad, y por el otro, una imagen humillante del comandante español, Blas de Leso, arrodillado y entregando su espada. La inscripción en latín no dejaba lugar a dudas. El orgullo español humillado por el almirante Vernon. El mensaje era claro. La resistencia era inútil. La victoria estaba predeterminada. Esta flota no navegaba hacia una batalla, sino hacia una coronación. El imperio más poderoso del mundo había desatado toda su furia y se dirigía directamente hacia el corazón del poder español en América, sin concebir ni por un instante la posibilidad del fracaso. Frente a la mayor armada que jamás había surcado los mares, se interponía un solo hombre. Un hombre que, a simple vista, parecía una reliquia rota de pasadas batallas. Su nombre era Blas de Leso y Olavarrieta, y la historia lo recordaría con el apodo de Medio Hombre. La descripción no era una hipérbole. A sus 52 años, el cuerpo de Leso era un mapa de la brutalidad de la guerra naval. En la Guerra de Sucesión Española, había perdido la pierna izquierda a los 15 años por un cañonazo en la batalla de Vélez Málaga. Años más tarde, en el asedio de Tolón, una esquirla le costó el ojo izquierdo, dejándolo tuerto. Finalmente, en el sitio de Barcelona, un mosquetazo le destrozó el brazo derecho, que quedó anquilosado e inútil para siempre. Cojo, tuerto y manco, este vasco de carácter indomable era la personificación de la tenacidad. Sin embargo, lo que le faltaba en integridad física, le sobraba en genio estratégico y coraje inquebrantable. Su mente era su arma más letal. Era un maestro de la táctica naval, un ingeniero de defensas improvisadas,
y un líder que inspiraba una lealtad feroz en sus hombres. Conocía cada corriente, cada banco de arena y cada ángulo de tiro de la bahía de Cartagena, como la palma de su única mano funcional. Cuando la noticia de la gigantesca flota de Vernon llegó a la ciudad, el pánico comenzó a cundir. Los recursos de Leso eran irrisorios en comparación. Apenas 6 navíos de línea y una guarnición de unos 3.000 hombres, entre soldados regulares, milicianos y nativos. Las probabilidades no eran desfavorables, eran imposibles. Cualquier otro comandante habría considerado la rendición como la única opción lógica. Pero Blas de Leso no era cualquier comandante. Para él, la palabra imposible era simplemente un desafío táctico a resolver. El medio hombre se preparó para la defensa, sabiendo que la supervivencia del imperio en América dependía de su ingenio y de la resistencia de la ciudad que le habían encomendado proteger. Cartagena de Indias no era una ciudad cualquiera, era la joya de la corona española en el Caribe, la caja fuerte del Nuevo Mundo. Y como toda gran fortuna, estaba protegida por cerraduras formidables. Su defensa no se basaba en una única muralla, sino en un complejo y letal sistema de ingeniería militar perfeccionado durante casi 2 siglos. El acceso principal por mar, la bahía, estaba custodiado por una entrada estrecha y traicionera conocida como Boca Chica. Allí, un mortífero fuego cruzado esperaba a cualquier intruso desde los fuertes de San Luis, San José y San Fernando. Estas fortalezas de piedra no solo portaban cañones de gran calibre, sino que estaban diseñadas para resistir los bombardeos más intensos y canalizar a los atacantes hacia zonas de muerte preestablecidas. Si un enemigo lograba superar este primer anillo de fuego y entrar en la bahía interior, el desafío no hacía más que aumentar. El siguiente obstáculo era el imponente castillo de San Felipe de Barajas, una monstruosidad de piedra y rampas construida sobre una colina que dominaba todos los accesos terrestres y marítimos a la ciudad amurallada. San Felipe no era un simple castillo, sino una red de túneles, baterías de cañones en distintos niveles y parapetos interconectados, diseñados para que la pérdida de una sección no comprometiera el resto de la fortaleza. Era el guardián silencioso, la última y más poderosa llave de la ciudad. Finalmente, rodeando el corazón de Cartagena, se erigían las famosas murallas, o las murallas, un cinturón de piedra de 11 kilómetros con baluartes y garitas, un abrazo protector que había repelido a piratas y corsarios durante generaciones. Este laberinto defensivo, una obra maestra de la poliorcética, estaba a punto de enfrentarse a la prueba más grande de su historia. El 13 de marzo de 1741, los vigías de Cartagena presenciaron un espectáculo que helaría la sangre del hombre más valiente. Lo que al principio parecía una solitaria vela en la distancia, pronto se multiplicó. 1, 10, 50, 100. El horizonte se oscureció, no por una tormenta, sino por un bosque de mástiles y velas que avanzaba inexorablemente. Era la flota del almirante Edward Vernon. No era una simple escuadra de ataque, era la mayor fuerza naval jamás reunida hasta ese momento en la historia, una manifestación abrumadora del poder del Imperio Británico. Más de 186 navíos, incluyendo imponentes navíos de línea de 3 puentes, cada uno con más de 80 cañones, fragatas ágiles, brulotes cargados de explosivos y cientos de barcos de transporte. A bordo, una fuerza de invasión colosal, cerca de 28.000 hombres, entre marineros experimentados de la Royal Navy, soldados regulares del ejército británico y un contingente de 4.000 hacheros y reclutas de las colonias americanas.
entre los que se encontraba un joven llamado Lawrence Washington, medio hermano del futuro George Washington. Su poder de fuego combinado superaba los 2.000 cañones. Frente a esta monstruosa armada, la guarnición española parecía insignificante. El virrey Sebastián de Eslava y el almirante Blas de Leso contaban con apenas 3.000 a 4.000 hombres, incluyendo soldados regulares, milicianos, marineros y un contingente de arqueros indígenas. Tenían solo 6 navíos de guerra y las defensas de piedra de la ciudad. Para Vernon y los británicos, la caída de Cartagena no era una posibilidad, sino una certeza matemática. La victoria parecía tan segura que en Londres ya se acuñaban medallas conmemorativas, mostrando al almirante español arrodillado en señal de rendición. La arrogancia precedía a la flota. El almirante Vernon sabía que la llave de Cartagena era la estrecha entrada de Boca Chica. Controlar ese canal significaba tener acceso a la bahía interior y poder acercar sus barcos y tropas a la ciudad. Sin perder tiempo, desató la furia de la Royal Navy. El asalto comenzó con un bombardeo naval de una ferocidad nunca antes vista en el Caribe. Varios de sus navíos de línea más poderosos, como el Princess Amelia y el Shrewsbury, se posicionaron para martillar sistemáticamente los fuertes de San Luis, San José y San Fernando. El aire se llenó del estruendo incesante de los cañones. Las balas de hierro macizo, de hasta 32 libras, se estrellaban contra los muros de piedra, levantando nubes de polvo y escombros. Desde los fuertes, los artilleros españoles, bajo un fuego abrumador, respondían con precisión, sus balas al rojo vivo, buscando los vulnerables cascos de madera de los navíos británicos. Mientras la artillería naval ablandaba las defensas, Vernon ordenó el desembarco de miles de soldados de infantería en la cercana playa de Tierra Bomba, bajo el mando del general Thomas Wentworth. Su misión era atacar el fuerte de San Luis por tierra. Sin embargo, el terreno se convirtió en un enemigo más. Los casacas rojas tuvieron que abrirse paso a través de una densa vegetación tropical, bajo un sol abrasador y plagados de mosquitos. El calor, la humedad y las enfermedades como la fiebre amarilla y la disentería comenzaron a hacer estragos en las filas británicas casi de inmediato. Un enemigo invisible pero implacable. La resistencia española fue feroz y obstinada. Cada palmo de terreno se disputó con sangre. El asedio a Boca Chica se convirtió en una brutal guerra de desgaste, un bautismo de fuego que demostró a los británicos que la conquista de Cartagena no sería el paseo triunfal que habían imaginado. Durante más de 2 semanas, el fuerte de San Luis de Boca Chica soportó un castigo infernal. El bombardeo naval era incesante, pero la verdadera amenaza vino de tierra. Las tropas de Wentworth, a un costo terrible en vidas debido a las enfermedades y las escaramuzas, lograron transportar artillería pesada a través de la jungla y establecer una batería de morteros y cañones que podía disparar sobre el fuerte desde una posición elevada y vulnerable para los defensores. La combinación del fuego naval y terrestre fue devastadora. Los muros de San Luis, que habían resistido durante días, comenzaron a desmoronarse, abriendo brechas por las que los atacantes podían lanzarse al asalto. El comandante español del fuerte, el coronel Carlos Suillars de Deneau, se enfrentaba a una situación desesperada. Sus hombres estaban agotados, las municiones escaseaban y los heridos se acumulaban. Sabía que la posición era insostenible. El 5 de abril, bajo la cobertura de una intensa barrera de fuego, las columnas de casacas rojas británicas se lanzaron al asalto final.
cargaron a través de las brechas, bayoneta en ristre, encontrando una resistencia suicida por parte de la mermada guarnición española. La lucha en las ruinas del fuerte fue brutal, un combate cuerpo a cuerpo en medio del polvo y el humo. Viendo la batalla perdida y con el objetivo de salvar a los hombres que le quedaban para continuar la defensa en otras posiciones, Desnoyers ordenó una retirada organizada. Mientras sus hombres cruzaban un puente de pontones improvisado hacia la batería de San José, él mismo fue uno de los últimos en abandonar la fortaleza. La bandera británica ondeó finalmente sobre las ruinas humeantes de San Luis. Vernon había forzado la entrada a la bahía. Fue una victoria crucial, pero pírrica. Le había costado 24 días y cientos, si no miles, de hombres. La primera puerta de Cartagena había caído, pero la ciudad y su guardián principal, San Felipe, aún esperaban. La confianza del almirante Edward Vernon rozaba la insensatez. Tras la captura de los fuertes exteriores de Boca Chica, San Luis y San José, y el exitoso desembarco de sus tropas, consideró que la batalla por Cartagena de Indias estaba prácticamente ganada. La resistencia española, aunque tenaz, le pareció el último estertor de una defensa condenada. Cegado por este éxito inicial, Vernon cometió uno de los actos de arrogancia más notorios de la historia naval. Redactó un despacho oficial dirigido al rey Jorge II, en el que no solo informaba de sus avances, sino que proclamaba, sin lugar a dudas, la caída inminente y total de la ciudad. El mensaje era triunfalista, describiendo cómo las defensas españolas se habían desmoronado ante el poderío de la Royal Navy, y cómo el nido de corsarios más importante de España en el Caribe estaba a punto de ser erradicado. Para asegurarse de que la gloriosa noticia llegara a Londres con la mayor celeridad posible, Vernon designó a uno de sus navíos más rápidos, la fragata Spence, bajo el mando del capitán Laws, para que zarpara de inmediato hacia Inglaterra. Mientras la fragata cortaba las olas del Atlántico, llevando consigo una mentira envuelta en papel oficial, en el campo de batalla, la realidad era muy diferente. Blas de Lezo, lejos de estar vencido, estaba simplemente reajustando sus líneas, atrayendo a los británicos hacia un terreno que él conocía y dominaba. La victoria de Vernon existía únicamente en su mente y en el sobresellado que viajaba a miles de kilómetros de distancia, un fantasma de triunfo que pronto se convertiría en el espectro de su propia humillación. Cuando la fragata Spence arribó a los muelles de Londres, la noticia de Vernon desató una euforia sin precedentes. La ciudad estalló en celebraciones. Las campanas de las iglesias repicaron sin cesar, se encendieron hogueras en las calles, y el Parlamento emitió votos de agradecimiento al victorioso almirante. La caída de Cartagena se daba por hecha, un golpe devastador para el Imperio español y una reafirmación del dominio británico en los mares. La corona, deseosa de inmortalizar este momento histórico que aún no había ocurrido, ordenó a la Real Casa de la Moneda la acuñación de una serie de medallas conmemorativas. Estas piezas de bronce y otros metales no eran sutiles en su mensaje. El anverso mostraba al almirante Vernon, erguido y dominante, observando la ciudad portuaria. Sin embargo, era el reverso el que contenía la mayor ofensa y la más grande de las ironías. En él se representaba al comandante español, don Blas de Lezo, arrodillado, entregando su espada en señal de rendición a un victorioso Vernon. Para que no quedara duda del significado, la medalla estaba inscrita en latín con frases como «El orgullo español humillado por el almirante Vernon y los héroes británicos tomaron Cartagena en abril de 1741».
Se acuñaron miles de estas medallas, distribuidas entre la nobleza y el público, como prueba tangible de una conquista aplastante. Mientras los británicos hacían circular estas monedas de la arrogancia, el verdadero Blas de Leso, manco, cojo y tuerto, pero con el espíritu intacto, preparaba la defensa final que convertiría esas mismas medallas en un eterno recordatorio de la soberbia y el fracaso. Mientras en Londres se celebraba una victoria ficticia, en Cartagena, Blas de Leso se enfrentaba a la más cruda de las realidades. Había perdido el control de la bahía exterior, y las fuerzas británicas, inmensamente superiores en número, habían establecido una cabeza de playa. Cualquier otro comandante podría haber entrado en pánico o considerado la rendición. Pero Leso no era cualquier comandante. Su mente, forjada en innumerables batallas, veía la situación no como el principio del fin, sino como una nueva fase del combate, una que se desarrollaría según sus términos. Comprendió que defender cada metro de terreno era un suicidio. Su estrategia se convirtió en una retirada táctica, una cesión controlada de espacio para ganar un tiempo precioso y canalizar al enemigo hacia una trampa mortal. Ordenó el abandono de las fortalezas periféricas, que ya habían cumplido su función de desgastar al invasor. El siguiente paso fue una decisión dolorosa pero genial. Para bloquear el estrecho canal de acceso a la bahía interior, ordenó hundir los pocos navíos que le quedaban, incluyendo su propio buque insignia, el Galicia. Este autosacrificio de su pequeña flota creó una barrera insuperable para los masivos navíos de línea británicos, forzándolos a depender exclusivamente de sus tropas de tierra para el asalto final. Cada movimiento de Leso estaba fríamente calculado. Concentró a sus hombres, una mezcla heterogénea de soldados regulares, milicianos, marineros e indígenas, en el último y más formidable bastión de la ciudad, el castillo San Felipe de Barajas. Estaba cediendo el tablero para forzar un jaque mate en una única casilla. Toda la estrategia de Blas de Leso convergía en un único punto, una mole de piedra y argamasa que se alzaba sobre el cerro de San Lázaro, dominando cada acceso terrestre a la ciudad amurallada, el castillo San Felipe de Barajas. Esta no era una simple fortaleza. Era la obra cumbre de la ingeniería militar española en América, un monstruo defensivo diseñado para ser inexpugnable. A diferencia de los castillos europeos, San Felipe no era elegante, era brutalmente funcional. Sus murallas, anchas en la base y en ángulo, no buscaban la verticalidad, sino la capacidad de desviar y absorber el impacto de la artillería pesada. Estaba construido como un sistema de baterías interconectadas a diferentes alturas, creando zonas de fuego cruzado donde ningún atacante podía encontrar refugio. Cada cañonera, cada parapeto, estaba posicionado para cubrir los flancos de las otras defensas, formando una red letal de la que era imposible escapar. Pero su verdadera genialidad residía en su interior. Una compleja red de túneles subterráneos conectaba todas las partes del castillo, permitiendo el movimiento seguro de tropas y municiones. Estos pasadizos no solo servían para la logística, estaban diseñados acústicamente para poder escuchar los trabajos de zapa del enemigo y contaban con trampas y puntos de emboscada para repeler cualquier intento de infiltración. Para las tropas de Vernon, exhaustas, diezmadas por las enfermedades tropicales y engañadas por la aparente facilidad de sus victorias iniciales, el castillo San Felipe se erigía como un desafío casi sobrehumano. Era la fortaleza final, el lugar donde la arrogancia británica se enfrentaría a la inquebrantable determinación española
y al genio de un estratega formidable. Tras la caída de los fuertes exteriores, el almirante Vernon, embriagado por una confianza desmedida, dio la orden para el golpe de gracia, un asalto terrestre masivo contra el castillo de San Lázaro, la última gran defensa que se interponía entre su ejército y la ciudad de Cartagena. El plan, ideado por el general Wentworth, era audaz y aparentemente sencillo. Al amparo de la oscuridad, miles de casacas rojas británicas y contingentes de colonos americanos desembarcaron en la zona de Tejar de Gracias. Su avance no fue un paseo militar. El terreno pantanoso, la vegetación densa y el calor sofocante de la noche caribeña comenzaron a cobrar su peaje. Los guías locales, desertores o capturados, resultaron ser poco fiables, llevando a las columnas por caminos equivocados y retrasando la crucial marcha nocturna. Mientras tanto, en la cima de San Lázaro, Blas de Leso y sus hombres observaban y esperaban. Habían trabajado sin descanso, cavando trincheras y fosos en las laderas del cerro, posicionando su artillería para crear campos de tiro mortales. Sabían que no podían igualar a los británicos en número, por lo que su supervivencia dependía de la estrategia, la fortificación y el aprovechamiento de cada error del enemigo. La noche del 19 de abril de 1741 se llenó de una tensión palpable. El sonido de miles de hombres y equipos moviéndose en la oscuridad era un murmullo ominoso que llegaba hasta las murallas. Los británicos, agotados por la marcha y acosados por los mosquitos, se preparaban para un asalto al amanecer que creían definitivo. Wentworth confiaba en que la superioridad numérica y la bayoneta británica serían suficientes para arrollar a los defensores españoles, a quienes consideraba desmoralizados y al borde del colapso. No podía estar más equivocado. El escenario para uno de los mayores desastres militares de la historia británica estaba preparado. Poco antes del amanecer del 20 de abril, las columnas británicas, lideradas por el coronel Grant, iniciaron su avance final hacia las faldas del castillo de San Lázaro. La artillería naval, que debía haber ablandado las defensas, guardaba un silencio incomprensible, dejando a la infantería expuesta. Aún así, la disciplina y el ímpetu de los casacas rojas los llevaron hasta la base misma de las murallas. Con gritos de guerra, los granaderos se lanzaron hacia adelante, portando el equipo que decidiría el destino de la batalla: las escalas de asalto. Fue en ese preciso instante cuando la arrogancia británica se topó con la cruda realidad de la ingeniería defensiva española. Al levantar las escaleras y apoyarlas contra los imponentes muros del fuerte, los soldados se quedaron helados. Las escalas eran demasiado cortas. Por un error de cálculo catastrófico, un fallo de inteligencia o simple negligencia, el equipo esencial para el asalto no alcanzaba la parte superior de los parapetos. Se quedaban cortas por varios metros, convirtiendo la muralla en una barrera insuperable. El pánico y la confusión se extendieron como la pólvora entre las primeras filas. Los oficiales gritaban órdenes contradictorias, intentando encontrar una solución que no existía. Los soldados, cargados con su pesado equipo, se agolpaban en la base del muro, formando una masa humana densa y desorganizada. Lo que debía ser un asalto rápido y arrollador se había transformado en una parada mortal. Desde lo alto de las murallas, los defensores de Blas de Leso, que habían observado el avance con nervios de acero, no podían creer su suerte. El error garrafal del enemigo les había entregado la ventaja en bandeja de plata. El momento de la duda británica fue breve, pues fue seguido inmediatamente por una respuesta española de una ferocidad implacable. El asalto
había fracasado antes de empezar. En el instante en que los británicos descubrieron su fatal error con las escaleras, Blas de Leso desató el infierno desde las alturas del castillo de San Lázaro. Los parapetos, que segundos antes parecían silenciosos, se encendieron con una furia devastadora. Una lluvia de fuego de mosquete barrió las densas filas de casacas rojas, que se habían convertido en un blanco perfecto, inmóvil y expuesto. Cada disparo desde la muralla encontraba un objetivo en la masa de soldados confundidos. Pero eso fue solo el comienzo. Los artilleros españoles, siguiendo las órdenes precisas de Leso, giraron sus cañones para apuntar hacia abajo y los cargaron con metralla. Cada cañonazo era como una guadaña gigante que cegaba decenas de vidas, lanzando una nube de proyectiles de hierro que destrozaba cuerpos y extremidades sin piedad. El foso, al pie de la muralla, se convirtió rápidamente en una carnicería. A la fusilería y la metralla se sumó el lanzamiento de granadas de mano, que explotaban en medio de los grupos de soldados, aumentando el caos y la carnicería. Los gritos de los heridos se mezclaban con las detonaciones y las órdenes desesperadas de los oficiales británicos, quienes intentaban en vano reorganizar a sus hombres bajo un castigo insoportable. Los españoles, liderados por el propio Leso, que se movía por las almenas cojeando en su pata de palo, luchaban con una ferocidad nacida de la desesperación y la defensa de su hogar. No dieron cuartel. La disciplina británica, famosa en todo el mundo, se quebró por completo. El asalto se convirtió en una huida desordenada, con los supervivientes tratando de retroceder bajo el fuego incesante. Dejaron atrás a cientos de muertos y heridos, junto con sus colores y estandartes, una humillación suprema para cualquier ejército. La pendiente de San Lázaro quedó teñida de rojo, no solo por los uniformes, sino por la sangre de más de 600 de los mejores soldados del Imperio Británico, caídos en cuestión de minutos. La derrota en San Lázaro fue un golpe militar devastador, pero no fue el final del calvario para las fuerzas de Vernon. Tras la masacre, los supervivientes se retiraron a sus campamentos y a la flota, demoralizados y físicamente agotados. Fue entonces cuando un enemigo mucho más letal que los cañones de Blas de Leso comenzó su cosecha silenciosa y sistemática: la enfermedad. El clima tropical de Cartagena, que los españoles conocían y respetaban, se convirtió en el arma más efectiva contra los invasores. La temporada de lluvias había comenzado, convirtiendo los campamentos británicos en ciénagas insalubres, caldos de cultivo perfectos para los mosquitos portadores de la fiebre amarilla, conocida como el vómito negro. A esta plaga se unió la disentería, causada por el agua contaminada y las pobres condiciones sanitarias. Día tras día, la cifra de enfermos superaba con creces a la de los caídos en combate. Los hombres, debilitados por el esfuerzo, la mala alimentación y el calor, no tenían defensas contra estas dolencias. Los barcos hospital se vieron rápidamente desbordados, convirtiéndose en focos de contagio flotantes, donde los hombres morían en condiciones espantosas, delirando por la fiebre y consumidos por la deshidratación. El ejército, que había llegado con más de 27.000 hombres, se desintegraba sin disparar un solo tiro más. Los registros describen escenas apocalípticas: cientos de cadáveres arrojados por la borda cada día, cubriendo las aguas de la bahía. La moral se desplomó por completo. El poderoso ejército británico estaba siendo aniquilado no por el acero español, sino por la propia naturaleza del Caribe. Vernon y Wentworth, impotentes, solo podían observar cómo sus regimientos se reducían a esqueletos. Este enemigo invisible e implacable
fue el que selló definitivamente el destino de la expedición, convirtiendo una derrota militar en una de las catástrofes humanas más grandes de la historia naval británica. La moral británica se había desintegrado por completo. Las enfermedades tropicales, especialmente la fiebre amarilla y la disentería, causaban más estragos que las balas españolas. Cada día, cientos de soldados y marineros morían en condiciones espantosas a bordo de los insalubres barcos de transporte. Los hospitales de campaña improvisados en la playa eran antesalas de la muerte. El almirante Vernon, confrontado con una realidad ineludible, tuvo que aceptar lo impensable: la derrota. El asalto a San Lázaro no solo había sido un fracaso táctico, sino el golpe de gracia a una expedición ya moribunda. No quedaban suficientes hombres sanos para montar otro ataque, ni para guarnecer las posiciones capturadas, ni siquiera para tripular toda la flota. La decisión fue tan humillante como necesaria: la retirada. Pero irse no era tan simple. Para evitar que sus naves más dañadas o inoperables cayeran en manos españolas como trofeos de guerra, Vernon dio una orden que sellaría su deshonra. Bajo el amparo de la noche, los británicos comenzaron a quemar sus propios barcos. Las llamas iluminaron la bahía de Cartagena, convirtiéndose en piras funerarias para el orgullo del imperio. Los defensores observaban desde las murallas el espectáculo de una armada autodestruyéndose. El 20 de mayo de 1741, los restos de la que fue la flota más grande jamás reunida levaron anclas. Dejaron atrás miles de muertos, barcos hundidos, cañones abandonados y un sueño de conquista hecho cenizas. La retirada no fue ordenada, sino una caótica huida de la enfermedad y la muerte. La bahía, que meses antes había sido testigo de su arrogante llegada, ahora contemplaba su partida ignominiosa, una flota fantasma escapando de la tumba caribeña que ellos mismos habían elegido. Cuando el último barco británico desapareció en el horizonte, un silencio denso y pesado cayó sobre Cartagena de Indias. No hubo celebraciones estridentes ni desfiles triunfales. La victoria tenía un sabor amargo, un regusto a pólvora, sangre y enfermedad. La ciudad, aunque en pie, estaba profundamente herida. Sus calles, antes vibrantes, estaban ahora llenas de escombros, cráteres de bombas y los restos de barricadas improvisadas. El olor de la muerte impregnaba el aire tropical. Los defensores, exhaustos y diezmados, comenzaron a contar sus pérdidas. De los apenas 3.000 hombres que habían enfrentado a la colosal fuerza de invasión, más de 600 habían muerto, y un número aún mayor estaba herido o enfermo. La población civil también había sufrido enormemente, soportando el bombardeo constante, la escasez de alimentos y la propagación de las mismas enfermedades que habían aniquilado a los británicos. El propio Blas de Leso, el arquitecto de la defensa imposible, era la personificación del alto costo de la victoria. Durante el asedio, una bala de cañón había impactado cerca de él, y una esquirla le había infectado la pierna que le quedaba. La gangrena, implacable, comenzó a consumir su cuerpo. Aunque su espíritu permanecía inquebrantable, su cuerpo había llegado al límite. Desde su lecho, organizó las primeras tareas de reconstrucción y atención a los heridos, pero su final estaba cerca. La victoria había salvado al virreinato de Nueva Granada del dominio británico, pero había exigido un sacrificio monumental. Cartagena había sobrevivido, pero las cicatrices del asedio, tanto en sus murallas como en su gente, tardarían generaciones en sanar. La defensa heroica se pagó con la moneda más cara: la vida y el sufrimiento de sus valientes habitantes. Mientras Cartagena de Indias enterraba a sus muertos,
En Gran Bretaña se escribía una historia muy diferente. El almirante Vernon, desesperado por salvar su carrera y el honor nacional, se embarcó en una de las campañas de desinformación más audaces de la historia militar. Antes de que la noticia completa del desastre llegara a Londres, se enviaron despachos que hablaban de victorias iniciales, como la toma de los fuertes de Boca Chica. Se minimizó la escala de la derrota final, atribuyéndola a la enfermedad y a la supuesta incompetencia de las fuerzas terrestres, en un intento de desviar la culpa. El acto más notorio de esta reescritura de la historia fue la acuñación de una serie de medallas conmemorativas. Lo asombroso es que estas medallas fueron diseñadas y producidas antes de que terminara la batalla, en anticipación de una victoria aplastante que nunca ocurrió. Las monedas mostraban a un humillado Blas de Leso, arrodillado y entregando su espada al triunfante almirante Vernon. Una de las inscripciones decía: «El orgullo de España, humillado por el almirante Vernon». Otra mostraba los barcos británicos en la bahía con la leyenda: «Tomó Cartagena». Esta propaganda descarada buscaba transformar una catástrofe sin precedentes en una victoria heroica. Durante un tiempo, funcionó. El público británico celebró un triunfo ficticio mientras sus soldados morían por miles en el Caribe. Sin embargo, la verdad no pudo ser contenida para siempre. A medida que los barcos supervivientes regresaban a casa, trayendo consigo a los pocos hombres enfermos y devastados que quedaban, la magnitud del desastre se hizo evidente. Las medallas de la victoria se convirtieron en un recordatorio vergonzoso y ridículo de la arrogancia imperial, un testimonio en bronce de cómo Inglaterra intentó borrar de la historia una de sus más grandes y humillantes derrotas. La victoria en Cartagena de Indias en 1741 fue mucho más que una simple batalla ganada. Fue un evento que alteró el curso de la historia en el continente americano. Si la ciudad hubiera caído, el imperio español en América habría quedado fatalmente fracturado, abriendo las puertas a una expansión británica, que podría haber redibujado por completo el mapa político y cultural de la región. La defensa aseguró el dominio español durante varias décadas más, consolidando el legado hispánico en el Nuevo Mundo. Sin embargo, el principal artífice de esta hazaña no vivió para ver sus frutos. Blas de Leso, el medio hombre, sucumbió a la infección de sus heridas y al tifus pocos meses después del asedio, el 7 de septiembre de 1741. Murió en la pobreza y la oscuridad, víctima de las envidias y las intrigas políticas de la corte, que nunca reconocieron plenamente su genio y sacrificio en vida. Su tumba se perdió en la historia, un final trágico para un héroe de su calibre. Pero mientras los hombres olvidan, las piedras recuerdan. Las imponentes murallas de Cartagena y el castillo San Felipe de Barajas permanecen como testigos silenciosos de su valor indomable. Con el tiempo, la figura de Blas de Leso fue rescatada del olvido, convirtiéndose en un ícono de la resistencia y un héroe nacional tanto en España como en Colombia. Su historia es el legado inmortal de una defensa que desafió toda lógica. Demostró que la voluntad, la estrategia y el coraje de unos pocos pueden prevalecer contra la fuerza bruta de muchos. Cartagena de Indias no es solo una ciudad amurallada, es un monumento a la resiliencia humana y a la victoria improbable que humilló a un imperio y forjó una leyenda eterna.